Buenos días, tardes o noches. Antes de hablar sobre el tema del título, me gustaría ahondar un poco más en una historia de la que muy poco se habla: el secuestro y posterior desaparición de su hija adoptiva en 2004. Pero, ¿quién fue ella? Juliana Hernández Oliveros, hija adoptiva de Rodolfo y Socorro. Esta pequeña niña llegó a la vida de ambos en la década de los 70, cuando Socorro creía que no podía concebir. Fueron a un orfanato de Bucaramanga, el cual era dirigido por religiosas. Después de esto, adoptaron a Mauricio. Juliana, al ser la única mujer, fue muy consentida por sus padres. Se independizó rápidamente. Rodolfo le regaló un apartamento y allí tenía su vida propia. Pero, ¿qué pasó con ella? Ella se fue con una amiga a una finca en Ocaña. Allí, aprovechando los efectos del alcohol, fue secuestrada junto a su amiga, la cual liberaron días después, pero no a Juliana, ya que sabían quién era su padre. Él se negó a pagar su rescate diciendo: me llamaron varias veces y me pidieron $2 millones. Lo grave no fue eso, sino que después de eso secuestraban al siguiente. Nunca tuvimos razón de ella. Sí, me llamaron varias veces y me pidieron $2 millones. Y lo grave no eran los $2 millones. Lo grave es que después secuestraban al siguiente. Después de hacer un análisis de riesgos, llegamos a la conclusión, con el dolor del alma, que no podíamos ceder a eso. O sea que a Rodolfo le importaba más su dinero que la vida de su hija. ¿Qué buen padre en su sano juicio permitiría que a su hijo lo lastimen? Un buen padre hace hasta lo imposible por el bienestar de sus hijos. Así tenga que vender todo y empezar de cero. ¿Pagó el rescate de su padre y no el de su hija? ¿Acaso porque ella no era su hija biológica? Aquí vemos las prioridades del señor Rodolfo: dinero antes que vida. Rodolfo, en una entrevista de abril de 2016, afirmaba que Juliana había sido secuestrada en 2009, pero en una entrevista, un día después, su hijo Mauricio dijo que su padre había mentido, que habían sido 5 años antes, o sea, en 2004. Parece que el ingeniero dijo esa fecha para ganar más adeptos y que la gente conectara con su dolor. Y así ganó la alcaldía. Además, jamás le preguntó a las FARC sobre su hija, cuando esa guerrilla estaba en La Habana, aduciendo que estaba cansado de ir a los organismos de seguridad del Estado. Luego supo que fue el ELN quien se la llevó, pero jamás les ha preguntado dónde están enterrados sus restos para así darle una sepultura digna. Este tema vuelve a colación con la revista Semana y el noticiero RCN, ad portas a la elección presidencial. Curioso, ¿no? Usa a su hija fallecida otra vez como trampolín. Y supuestamente, hasta el año pasado, estaba haciendo duelo. Esta es su hija, la que fue secuestrada y que desapareció. La mataron. Pero en la entrevista con el noticiero no se le ve ni un ápice de dolor. En un momento intenta forzarse a sentir algo, pero sin conseguirlo. ¿Cómo la recuerda? No, el impacto es mucho. Un ser humano que valora más lo material no sirve como líder ni como persona. Ahora sí, pasemos al tema del video: la corrupción del ingeniero, el cual se llama a sí mismo el candidato anticorrupción. Rodolfo Hernández es un hombre que ha amasado una gran fortuna gracias a su constructora llamada HG. Es un buen amigo de la politiquería de Santander y financiador de campañas. En 1994 fue destituido como concejal de Piedecuesta, Santander, por la Procuraduría General de la Nación, ya que Rodolfo firmó un contrato con la alcaldía del municipio en 1991, por lo cual luego fue suspendido. Prometió acabar con la corrupción de su antecesor,
el alcalde Luis Francisco Bohórquez. Pero, ¿quién financió la campaña de este corrupto? El mismo ingeniero que va en contra de la corrupción. Son tan cercanos que Rodolfo es el padrino de bodas de Luis Francisco. El distanciamiento se da cuando Bohórquez no cumplió con lo pactado, ya que Hernández pidió permiso para un lote en Pan de Azúcar para urbanizarlo e integrarlo al POT, pero Luis no lo habilitó y desde allí se volvieron enemigos. No garantizó agua potable en un asentamiento de Bucaramanga. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le impuso una sanción, a lo que Rodolfo declaró: mejor, siquiera me voy a descansar. Delicioso. Necesito que me notifiquen rápido. Toca hablar con los abogados, pero si me ponen preso por no robarme la plata de los bumangueses, eso sería de talla mundial. Que metan al alcalde preso por no ser ladrón y los ladrones siguen tan campantes. Le importaba un bledo la salud de los bumangueses. Lo importante era que no lo tildaran de ladrón, una persona cínica. En muchas ocasiones, Rodolfo Hernández ha dicho que no existen pruebas contra él y que no está siendo investigado, pero las pruebas están allí junto a las investigaciones. Aquí empezamos con este historial, el cual el ingeniero alega es inexistente. En 2018, cuando abofeteó al concejal de Así, John Claro, quien le dijo unas verdades sobre Olga Chacón, secretaria de Hacienda de Bucaramanga, su pasado como socio de Freddy Anaya, un controvertido político de la región, y sobre su hijo Luis. Olga Chacón se extralimitó de sus funciones haciendo un cobro de industria y comercio a profesionales liberales sin contar con la aprobación previa del Consejo de Bucaramanga. Y Freddy Anaya, junto a Rodolfo, fueron socios de la empresa Entorno Verde, la cual pretendía construir un relleno sanitario en el municipio de Girón ante la crisis del botadero de basuras El Carrasco, en Bucaramanga. Tras este fracaso existen diferencias entre ambos por las pérdidas económicas. El caso Vitalogic inicia cuando el relleno sanitario de Bucaramanga se llenó e intentaron encontrar una solución. La empresa EMAP debía contratar una consultoría para así realizar pliegos y abrir licitaciones. Así escogerían la mejor tecnología y otro sitio para la disposición de las basuras. EMAP contrató 3 ingenieros para la consultoría: Álvaro Gutiérrez, Arturo Vargas y Jorge Hernán Alarcón, siendo este último el elegido, quien firmó un contrato por 344 millones de pesos en honorarios. Esto en julio de 2016, y el valor de este contrato de consultoría era de 570.000 millones de pesos. Meses después, se descubrió que los otros 2 ingenieros jamás presentaron sus hojas de vida y sus firmas fueron falsificadas. Vitalogic le pagaría a Luis aproximadamente 1.5 millones de dólares en un contrato de corretaje. Cuando a un familiar de un funcionario se le paga comisión, el cual puede influir en una licitación, se habla de soborno. Después de un mes de la adjudicación, Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo, firmó esta comisión por el contrato de basuras, un documento que pacta una comisión por la gestión. Según este documento, esta intermediación generaría una comisión del 2,2% de participación hasta finalizar el contrato, más el pago de $666.000 por la venta de cada una de las plantas procesadoras de residuos.